3 minutos. 3 minutos es todo lo que necesitas para tener tu vida completamente transformada de una vez y para siempre si escuchas todo lo que Dios me mandó decirte hoy. Quiero que cierres los ojos por un momento e imagines aquello que te ha estado preocupando, eso que te quita el sueño por las noches. Quiero que imagines eso siendo transformado. Imagina el saldo de tu cuenta bancaria aumentando más y más, sin que entiendas de dónde viene tanto dinero. Imagina tu vida siendo restaurada por completo, el fin de tus preocupaciones. Eso es exactamente lo que Dios quiere para ti, pero para que eso suceda, necesitas escuchar hasta el final. De lo contrario, puedes perder esta bendición secreta. No le cuentes esto a nadie y al final todavía oraré contigo para la realización de todas las gracias y bendiciones que nuestro Señor tiene para ti. Hermano mío, hermana mía, déjame preguntarte algo. ¿Todavía crees que Dios puede hacer milagros? Sabes, a veces decimos que creemos, pero en el fondo del corazón hay mucha duda. Hablamos bonito en la iglesia, levantamos la mano en la alabanza, pero cuando llegamos a casa y vemos que las cuentas no cuadran, el diagnóstico que salió mal, la relación que está rota, ahí viene ese nudo en el pecho y aparece esa pregunta: ¿de verdad Dios me va a ayudar? ¿Será que Él está viendo todo esto? Pero déjame preguntarte algo y quiero que seas sincero conmigo ahora. ¿Cuántas veces estabas pasando por una situación difícil y de repente todo cambió? Las cosas empezaron a mejorar y aquello que parecía imposible fue transformado. Eso fue Dios, hermano mío. Eso fue Dios actuando en tu vida, incluso cuando no te dabas cuenta, incluso cuando pensabas que estabas solo. Él siempre estuvo ahí, preparando el milagro que necesitabas. Y mira, hay gente que piensa que los milagros son solo cosas de película, cosas que pasaban antes en la Biblia. Pero estoy aquí para decirte que el Dios que abrió el Mar Rojo es el mismo Dios que está contigo ahora, escuchando este mensaje. Él no ha cambiado, Él no se ha debilitado, Él no se ha retirado del negocio de hacer milagros. El problema es que nosotros nos olvidamos de las veces que Él ya nos libró, nos olvidamos de las puertas que abrió cuando todo parecía cerrado, nos olvidamos de la provisión que llegó de la nada. Y cuando viene una nueva tormenta, actuamos como si fuera la primera vez, como si Dios nunca hubiera hecho nada por nosotros. Pero Él es fiel, hermano mío. Siempre lo ha sido y siempre lo será. ¿Recuerdas al pueblo de Israel cuando estaban frente al Mar Rojo? Imagina la escena conmigo ahora. Estás ahí, en medio de miles de personas, mujeres sosteniendo a sus hijos pequeños, ancianos cansados del camino, jóvenes mirando hacia atrás con miedo. Y detrás de ustedes venía el ejército del faraón. No eran unos pocos soldados. Era el ejército más poderoso del mundo en ese tiempo, con carros de guerra, caballos, armas, y venían con un objetivo: matar a todos. Ahora mira hacia adelante, un mar enorme, imposible de cruzar. No había barcos, no había puentes, no había salida. Era muerte segura por un lado y lo imposible por el otro. Ellos se llenaron de miedo. La Biblia dice que empezaron a quejarse con Moisés diciendo: ¿para esto nos sacaste de Egipto, para morir aquí en el desierto? Y mira, no los juzgues, porque ¿quién de nosotros no se desesperaría en una situación así? ¿Quién de nosotros no cuestionaría? Pero fue ahí, exactamente ahí, en el momento de mayor desesperación, cuando todo parecía perdido, que Dios se manifestó. Él le dijo a Moisés una palabra que lo cambió todo. ¿Por qué claman a mí? Dile al pueblo que avance. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Dios no les estaba diciendo que se quedaran quietos llorando, quejándose, lamentándose por la situación. Él estaba diciendo: caminen, aunque no vean la salida, aunque no entiendan cómo, avancen. Y cuando Moisés obedeció, cuando extendió esa vara sobre el mar, Dios abrió las aguas, un milagro que nadie podía imaginar. Las aguas se levantaron como muros a cada lado y el pueblo cruzó en seco. Piensa en lo que sintieron cuando vieron eso. El terror se convirtió en adoración, la desesperación se volvió testimonio.
Y cuando el ejército del faraón intentó cruzar también, Dios soltó las aguas y los destruyó. La misma agua que fue camino para unos fue tumba para otros. Ahora piensa conmigo, ¿qué habría sido de su historia si se hubieran rendido ahí? Si el miedo hubiera paralizado a Moisés, si él hubiera mirado esa situación y dicho, es imposible, el pueblo habría sido derrotado. No existiría historia de liberación, no existiría cruce, no existiría milagro para contar. Pero Dios no trabaja con el miedo, hermano mío. Él trabaja con la fe. Él necesita que des un paso incluso cuando no ves la salida. Él necesita que confíes incluso cuando todo te dice que te rindas. Porque es en tu obediencia donde el milagro se manifiesta. Es cuando avanzas que el mar se abre. ¿Crees en esto? Comenta, yo creo y elijo confiar en ti, Padre mío. Ahora, déjame recordarte otra historia que me estremece cada vez que la leo. ¿Recuerdas a Bartimeo, el ciego que clamó a Jesús? Ese hombre tenía una vida completamente destruida por la sociedad. En esa época, si tenías alguna discapacidad, eras considerado maldito, rechazado. Bartimeo no tenía profesión, no tenía dignidad, no tenía esperanza. Pasaba los días sentado al borde del camino, pidiendo limosna para sobrevivir. La gente pasaba a su lado como si fuera invisible, como si no tuviera ningún valor. Imagina despertar todos los días sabiendo que eres ignorado, despreciado, olvidado. Imagina sentir que tu vida no tiene propósito, que nunca vas a ser nada más que eso. Pero un día escuchó un ruido diferente. Una multitud estaba pasando y él preguntó qué estaba ocurriendo. Le dijeron, es Jesús de Nazaret que está pasando. Y cuando escuchó ese nombre, algo dentro de Bartimeo se encendió. Algo en él gritó más fuerte que la vergüenza, más fuerte que el rechazo, más fuerte que el miedo a lo que los demás iban a pensar. Empezó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y mira esto, la gente a su alrededor le decía que se callara. Decían que estaba molestando, que Jesús era demasiado importante como para perder tiempo con un mendigo ciego. Pero ¿sabes qué hizo Bartimeo? Gritó todavía más fuerte. No dejó que la opinión de los demás le robara su milagro. No dejó que la vergüenza impidiera su encuentro con Jesús. Y Jesús se detuvo. En medio de toda esa multitud, se detuvo y mandó a llamar a Bartimeo. Y cuando le preguntó qué quería, Bartimeo no pidió limosna, no pidió comida. Él dijo, Maestro, quiero ver. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y en ese momento, por primera vez en su vida, Bartimeo pudo ver. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas veces has dejado de clamar porque te da vergüenza? ¿Cuántas veces dejaste de buscar el milagro porque las personas a tu alrededor te dicen que pares, que aceptes la situación, que te conformes con la derrota? Hay gente que se va a burlar de tu fe. Hay gente que va a decir que estás ilusionado, que Dios no va a hacer nada por ti. Pero déjame decirte algo, quienes hoy se ríen de tu fe, mañana serán testigos de tu milagro. No dejes que nadie te calle la boca. No dejes que la opinión de los demás te impida buscar aquello que Dios tiene para ti. Porque Jesús sigue deteniéndose por quienes claman con una fe verdadera. Ahora mira, necesito recordarte algo importante. Confiar en Dios no significa que nunca vas a enfrentar luchas. Eso es una mentira que se predica por ahí, diciendo que si tienes fe, todo va a ser perfecto, que nunca vas a sufrir, nunca vas a llorar, nunca vas a pasar necesidad. Eso es mentira. Mira la historia de José. Dios le había dado un sueño increíble, mostrándole que sería grande, que se convertiría en líder, que incluso su propia familia se inclinaría delante de él. José tenía una promesa clara de Dios, pero antes de ver ese sueño cumplirse, fue traicionado por sus propios hermanos. Aquellos que deberían haberlo protegido, lo arrojaron a un pozo para que muriera. Después lo vendieron como esclavo. José terminó en Egipto, lejos de casa, lejos de todo lo que conocía, trabajando como esclavo en la casa de Potifar. Y aún allí,
siendo fiel, siendo íntegro, haciendo todo bien, fue acusado injustamente por la esposa de Potifar y arrojado a la prisión. Imagina lo que pasó por la mente de José. Tenía un sueño de Dios, pero estaba viviendo una pesadilla. Traicionado por su familia, vendido como esclavo, acusado de algo que no hizo, encerrado en una prisión oscura y olvidada. Pasó años allí, años, hermano mío. No fue una semana, no fue un mes. Fueron años esperando, confiando, creyendo que Dios no se había olvidado de él. ¿Y sabes qué nos enseña esto? Que muchas veces nuestra mayor batalla ocurre antes de nuestro mayor milagro. El valle que estás atravesando ahora puede ser la preparación para el palacio que Dios está construyendo para ti. El rechazo que sufriste puede ser Dios protegiéndote de algo que iba a destruirte. La demora puede ser Dios madurándote, fortaleciéndote, preparándote para recibir algo más grande de lo que imaginas. Tal vez estés pasando por tu Egipto ahora. Tal vez estés en la prisión de la injusticia, del dolor, de la frustración. Pero déjame decirte algo, Dios no se ha olvidado de ti. El sueño que Él plantó en tu corazón no murió. La promesa sigue en pie. Y cuando llegue el tiempo correcto, Dios te va a sacar de ese lugar y te va a poner exactamente donde Él planeó desde el principio. José salió de la prisión y se convirtió en gobernador de Egipto. El mismo hombre que fue rechazado por su familia se convirtió en su salvador. El mismo hombre que lloró en el pozo fue honrado en el palacio. Porque Dios tiene un plan y nada ni nadie puede impedir que ese plan se cumpla en tu vida. Para ayudarte, hemos creado una herramienta capaz de atraer prosperidad y abundancia para todos los que la leen. Esta herramienta ya ha sido capaz de ayudar a 10.979 personas. Es capaz de restaurar tus finanzas. La herramienta de la que te hablo es nuestro más nuevo libro devocional llamado Dios te dice esto hoy. Si estás aquí hoy escuchando esto, es señal de que es tu momento de actuar. Haz clic ahora en el enlace del comentario fijado y desbloquea el portal hacia tu libertad financiera con un precio exclusivo por tiempo limitado. Esta es la señal que estabas esperando. Abraza ahora tu futuro próspero. ¿Te has dado cuenta de cómo a Dios le gusta desafiarnos a creer en lo imposible? Él no trabaja con lo que es fácil, con lo que tiene sentido según nuestra lógica humana. Él trabaja con lo sobrenatural, con aquello que nos hace mirar y decir, esto solo puede ser Dios. ¿Y sabes por qué? Porque cuando el milagro sucede, nadie puede robarle su gloria. Nadie puede decir que fue suerte, que fue coincidencia, que fue esfuerzo humano. Queda claro que fue la mano del Todopoderoso actuando, y estaba pensando en Abraham, el padre de la fe. Ese hombre que hasta hoy usamos como ejemplo de alguien que confió en Dios contra toda evidencia. Imagina lo que pasó por su mente cuando Dios le hizo una promesa tan extraordinaria, tan absurda a los ojos humanos. Serás padre de muchas naciones. Piensa conmigo ahora. Abraham no era un joven lleno de vigor, no estaba en edad fértil planeando formar una familia. No, hermano mío, Abraham ya tenía casi 100 años de edad. Y fíjate que en aquella época, así como hoy, un hombre de 100 años no es un hombre que esté esperando tener hijos. Es un hombre que ya vivió toda su vida, que ya pasó la etapa de criar niños, que ya debería estar disfrutando de los nietos, tal vez hasta de los bisnietos. Pero Dios lo miró y le dijo, vas a ser padre. Y no era para tener un solo hijo. Era para ser padre de muchas naciones. Generaciones incontables descenderían de él. Y Sara, su esposa, estaba en la misma situación. Ella ya había pasado la menopausia hacía décadas. Su cuerpo ya no tenía condiciones biológicas para generar vida. Cuando escuchó la promesa, se rió. Se rió porque parecía una broma. Pero ¿sabes qué pasó? Dios transformó su risa de incredulidad en risa de alegría, porque Isaac nació. Lo imposible se volvió realidad. Ahora piensa, ¿qué habría sido de la historia de Abraham si él hubiera mirado las circunstancias y se hubiera rendido? Si hubiera dicho, Dios, te agradezco la promesa, pero seamos realistas.
Soy demasiado viejo para esto. No existiría el pueblo de Israel. No existiría la línea que llevaría hasta Jesús. Toda la historia de la redención sería diferente, pero Abraham decidió creer. No miró su cuerpo, que ya estaba muerto para esas cosas, miró la promesa de Dios. Y la Biblia dice que no dudó, sino que fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios. Estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Y eso es exactamente lo que Dios quiere de ti hoy. No importa lo que dijo el médico, no importa lo que dijo el banco, no importa lo que las personas estén diciendo sobre tu situación. Dios te está desafiando a creer en lo imposible. Y déjame decirte algo más de esta historia que me estremece. Dios esperó hasta que fuera humanamente imposible para actuar. Él podría haberle dado el hijo a Abraham cuando tenía 50 o 60 años. Habría sido más fácil, menos doloroso, menos tiempo de espera. Pero Dios esperó hasta los 100. ¿Por qué? Porque cuando el milagro ocurrió, quedó claro para todos que no tenía explicación natural. Era Dios y punto. Y así es como Él también obra en tu vida. A veces deja que la situación llegue al límite, al punto en que parece que ya no hay salida, para que cuando Él actúe, todos reconozcan que fue Él. Así que si has estado esperando por mucho tiempo, si parece que ya pasó el plazo, si todo en tu vida parece muerto, mantén la calma. Dios está esperando el momento perfecto para sorprenderte. Declara ahora en voz alta: yo creo en el Dios de lo imposible y Él va a actuar en mi vida. No importa si estás solo o si hay gente cerca, decláralo con fe, porque esta palabra necesita salir de tu boca. Declara ahora. ¿Y sabes qué es fascinante? A veces los planes de Dios parecen tan grandes e incomprensibles que nos hacen cuestionar: ¿por qué yo? ¿Cómo voy a lograr esto? Miramos el llamado, la misión, la promesa que Dios puso en nuestro corazón y pensamos: esto es demasiado grande para mí. Eso es exactamente lo que Noé debió haber pensado cuando Dios lo llamó a construir un arca. Imagina la escena. Noé vivía en una época de corrupción total. La Biblia dice que la maldad del hombre se había multiplicado y que toda intención del corazón era continuamente mala. Era una generación perdida, sin temor de Dios, viviendo en pecado sin freno. Pero en medio de todo eso había un hombre, Noé, y la Biblia dice que halló gracia ante los ojos del Señor. Y Dios se acercó a él y le dijo: Noé, voy a destruir toda la tierra con un diluvio, pero tú vas a construir un arca. Ahora piensa en lo absurdo de esa orden. Primero, nunca había llovido sobre la tierra. La sola idea de un diluvio era incomprensible para la mente de Noé. Segundo, él no vivía cerca del mar, ni de un río, ni de nada. Vivía en tierra seca. Tercero, el arca que Dios mandó construir era gigantesca, 135 metros de largo, 22 metros de ancho, 13 metros de alto. Era una construcción monumental que llevaría décadas en completarse. Y fíjate en esto, Noé no era un carpintero profesional, no tenía un equipo de ingenieros, no tenía maquinaria moderna. Tenía que hacerlo todo con sus propias manos, con la ayuda de sus hijos, y todos a su alrededor pensaban que se había vuelto loco. Imagina a los vecinos pasando y viendo a ese anciano construyendo un barco enorme en medio de la tierra seca. Noé, ¿dónde está el agua? ¿Para qué sirve ese barco? Y él tenía que explicar: va a venir un diluvio. Y ellos se reían, se burlaban, lo llamaban fanático, loco, iluso. Pero Noé seguía martillando. Día tras día, año tras año, trabajaba en esa arca. 120 años de construcción, 120 años siendo motivo de burla. Pero no se rindió, porque no estaba escuchando la voz de la multitud, estaba escuchando la voz de Dios. Y cuando estuvo terminada, cuando los animales entraron, cuando Noé y su familia entraron, Dios cerró la puerta, y entonces llegó la lluvia. Y aquellos que se rieron, que se burlaron, que pensaron que Noé estaba loco, golpearon la puerta del arca desesperados. Pero ya era demasiado tarde. Ahora déjame preguntarte, ¿cuál es el arca que Dios te está pidiendo que construyas hoy?
Puede ser algo que a los ojos de los demás parece pequeño, pero que tendrá un impacto enorme en el futuro. Puede ser ese ministerio que está en tu corazón. Puede ser ese negocio que Dios te mandó abrir. Puede ser esa relación que Él quiere restaurar a través de ti. Puede ser ese proyecto social, esa canción, ese libro, ese sueño que parece imposible. Y todos a tu alrededor están diciendo que estás loco, que no va a funcionar, que estás perdiendo el tiempo. Pero déjame decirte algo. Si Dios lo mandó, tú construyes. Si Dios habló, tú obedeces. Porque cuando llegue la lluvia, cuando llegue el tiempo de Dios actuar, aquellos que dudaron verán que tú estabas en lo correcto todo el tiempo. Y hay algo más sobre Noé que me impacta profundamente. Él no vio resultados inmediatos. Trabajó 120 años antes de ver el propósito de esa arca. 120 años escuchando burlas, siendo ridiculizado, sin ninguna evidencia de que estuviera en lo correcto, pero perseveró. Porque la obediencia no necesita evidencia, la obediencia necesita fe, y Dios honra a quien obedece incluso cuando no entiende, incluso cuando no ve, incluso cuando todos dicen que está equivocado. Así que no abandones tu arca. No dejes lo que Dios te mandó hacer solo porque está tardando o porque nadie cree en ti. Sigue construyendo, sigue obedeciendo, porque el día de tu vindicación va a llegar. Mira el ejemplo de Jesús. Él no solo obedeció al Padre en algunas cosas, fue obediente en todo, incluso en aquello que le costó la propia vida. Y de eso es de lo que quiero hablarte ahora. Porque si hay un ejemplo que nos enseña lo que es obedecer con amor, es el de Jesús. Él sabía desde siempre cuál era el plan del Padre. Sabía que vendría a la tierra para morir. No era un secreto para él. Y aún así, vino. Cuando llegó el momento, cuando estaba en Getsemaní, la Biblia dice que comenzó a angustiarse y a sentirse afligido. Les dijo a los discípulos: «Mi alma está profundamente triste hasta la muerte». Jesús estaba sintiendo el peso de lo que venía. Estaba enfrentando la realidad de la cruz, de la separación del Padre, de cargar el pecado de toda la humanidad. Y en ese momento de profunda angustia, oró: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa». Jesús estaba preguntando si había otro camino, si había otra forma de salvar a la humanidad sin pasar por la cruz. Pero enseguida dijo: «Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres». ¿Te das cuenta de la grandeza de esta oración? Jesús tenía voluntad propia, sentía dolor, sentía miedo, sentía angustia, pero eligió someter su voluntad a la voluntad del Padre. Y fue por esa obediencia radical que hoy tú y yo podemos tener salvación. Si Jesús hubiera retrocedido, si hubiera dicho «no lo voy a hacer», no existiría redención, no existiría perdón de pecados, no existiría vida eterna. Pero Él obedeció hasta el final, hasta la última gota de sangre, hasta el último aliento en la cruz. ¿Y sabes cuál fue el resultado de su obediencia? Resurrección, gloria, victoria sobre la muerte, el nombre que está sobre todo nombre, salvación para miles de millones de personas a lo largo de los siglos. La obediencia de Jesús transformó la historia de la humanidad para siempre. Y eso es lo que Dios quiere enseñarte, que tu obediencia hoy puede cambiar tu mañana de manera radical. El sacrificio que haces ahora, la renuncia que hoy parece dolorosa, va a producir frutos eternos. Así que cuando Dios te pida algo difícil, cuando te llame a renunciar a algo, recuerda a Jesús. Recuerda que Él renunció a todo, incluso a su propia vida, para cumplir la voluntad del Padre. Y si Él hizo eso por ti, lo mínimo que puedes hacer es obedecerle en todo. Y ahora, después de todo esto, quiero invitarte a un momento especial. Porque a veces las palabras humanas no son suficientes para expresar todo lo que Dios está haciendo. Es momento de volvernos a Él en oración, entregándole nuestros miedos, nuestras luchas y nuestra gratitud. Así que voy a orar ahora y quiero que ores conmigo con el corazón abierto. Padre amado,
Vengo delante de ti reconociendo que tú eres el Dios de lo imposible, que nada es demasiado difícil para ti. Señor, confieso que muchas veces dudé, muchas veces miré más las circunstancias que tu promesa. Pero hoy elijo creer, hoy declaro que tú eres fiel, que tú eres poderoso, que tú eres capaz de hacer mucho más de todo lo que pedimos o pensamos. Padre, pongo en tus manos cada área de mi vida que parece imposible, esa situación financiera, ese problema de salud, esa relación rota, ese sueño que parece muerto. Señor, sé que así como resucitaste a Lázaro, tú puedes resucitar mis sueños. Así como le diste un hijo a Abraham, tú puedes hacer lo imposible en mi vida. Así como salvaste a Noé y a su familia, tú puedes salvar mi hogar. Y Señor, hoy me comprometo a obedecerte. No importa lo que cueste, no importa lo que la gente diga, no importa cuánto tiempo tome. Voy a construir mi arca, voy a creer en tu promesa, voy a caminar por fe y no por vista. Gracias por Jesús, que me enseñó lo que es la obediencia radical. Gracias por su ejemplo, por su sacrificio, por su victoria, que ahora también es mía. Recibo el milagro que tú estás preparando para mí. Recibo la transformación que tú estás obrando en mi vida. Y declaro que tu nombre será glorificado en todo. En el nombre de Jesús, amén. Esperamos con ansia ser testigos de las gracias que han llegado a tu vida. Para ello, haz clic en el enlace azul del comentario fijado y toma posesión de tu devocional. Una historia de milagros y transformaciones te espera. Algo muy importante que debo recordarte es que al hacer clic en el enlace, serás dirigido a una página que utiliza la misma tecnología de seguridad que los grandes bancos del mundo, y al finalizar el pago, tu devocional llegará de forma instantánea a tu email. Si vas a permitir que esta transformación sea parte de tu vida y vas a adquirir el devocional hoy mismo, comenta: seré parte de esto ahora. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Al hacerlo, recibirás avisos directamente en tu celular cada vez que aparezca un nuevo mensaje de Dios. En este momento aparece un video en la pantalla. Es como un candado que se abre, trayendo paz, provisión y armonía a tu vida. Tócalo.